nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Mi Dios, te pedimos ahora que seas tú ayudándonos en esta prédica, que seas tú dirigiendo, pero por sobre todas cosas te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón y cambies, Padre Celestial, la forma de ver las cosas. Señor, abre nuestros ojos, Padre Celestial, para tener un mayor entendimiento y para poder estar más en ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu amor. Hermanos, vamos a leer hoy Colosenses 3, versículos 5 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soaz de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griegos y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, ascitas, esclavos o libres, sino Cristo es todo y en todo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vuestros vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándolos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestro corazón. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. Una vida conforme a Cristo. No te dejes engañar por las diferentes filosofías y tradiciones contemporáneas. Hoy en día, debido a la exaltación del hombre, lo que se conoce como humanismo, en donde el hombre está viviendo por sus propias emociones sugestivas, es muy peligroso que caigamos en una postura relativista en donde todo es bueno siempre y cuando no me afecte. Olvidándonos de los principios o verdades sencillas del Evangelio, vemos posturas que no están aceptadas en la Biblia, como las impurezas sexuales, el aborto, y no nos escandalizamos, ya que es normal entre nosotros porque la sociedad lo acepta. El pecado se ha vuelto aceptable para nosotros como sociedad y corremos hoy en día como iglesia de aceptar una serie de doctrinas erráticas que van contra la santidad de Dios y de nuestra santificación diaria por el Espíritu Santo, porque podemos llamar a las cosas que son pecado como si no lo fueran. Por eso es necesario hoy en día ser diferentes y marcar pautas sobre lo que es el pecado y cómo debe vivir el cristiano. Los creyentes deben morir a sí mismos y deben ponerse virtudes que reflejen a Cristo. Deja las cosas del pasado y vivir conforme a Cristo. Colosa era una ciudad en Frigia, en la sección de Anatolia, provincia romana de Asia. Era la menos importante de 3 ciudades notables por sus balnearios medicinales, incluyendo Hierápolis y Laodicea, en el importante cruce del valle del río Lico, o más o menos 200 kilómetros del sureste de Éfeso, en la región de las 7 iglesias de Apocalipsis. La ciudad se encontraba junto al río Lico,
no lejos de donde fluía en el río Maeder. El valle Lico se encontraba en Colosa a una anchura de unos 3.2 kilómetros y el monte Carnot se levantaba a más de 2.400 metros sobre la ciudad. Colosa era una ciudad próspera en el siglo V, cuando el rey persa Jerjes marchaba a través de la región. No obstante, en los tiempos de Pablo la ciudad comenzaba a decaer debido al desvío de los mercaderes. La iglesia en Colosa comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Es cuando duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, como muchos pensamos, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosa cuando regresó a su casa. Epafras significa amable, atrayente. Pablo lo llamaba cariñosamente nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Fue un discípulo del apóstol Pablo. Aunque era nativo de la ciudad de Colosa, se cree que se convirtió a Cristo en el tiempo que Pablo predicó en Éfeso. Llegó a ser un colaborador en el ministerio de Pablo. Se le consideraba como el fundador de la iglesia de Colosa. Además, colaboró con la obra del Señor en Laodicea y en Heliópolis. Estas eran ciudades adyacentes a Colosa, al igual que lo era Éfeso. Fue compañero de prisiones de Pablo en Roma. Él estaba muy preocupado por las herejías y doctrinas erradas que se estaban dando en esa época. Estaba muy preocupado porque la mezcla de la población de Colosa era de judíos y gentiles y se manifestaban a sí mismos tanto en la composición de la iglesia como en las herejías que la plagaban, la cual contenían elementos tanto del legalismo judío como del misticismo pagano. En la iglesia se estaban infiltrando muchas creencias místicas y doctrinas como el gnosticismo que negaban la deidad de Cristo. Debido a esto y para corregir estos errores se escribió la carta y además para combatir el legalismo, ya que muchos se estaban apartando de la sencillez del evangelio. Hoy en día podemos ver que ha surgido una serie de corrientes y estilos de vida que alejan a las personas de las verdades bíblicas. Están surgiendo algunas sectas que se llaman cristianos, donde está permitido el homosexualismo y las aberraciones sexuales. Fuera de la gran cantidad de pensamientos filosóficos humanísticos, donde aún nuestros hijos están siendo víctimas de esto, pues están involucrándose en el que se salta, están involucrándose en donde se salta el hombre y pueden tener pensamientos tales como nada me importa, tengo que ser el mejor, sin importar a quién me lleve adelante. El hombre se enamora de sí mismo, solo le importa su cuerpo, solo quiere verse hermoso, sin importar que pueden ser las cirugías plásticas, lo dolorosa que pueden ser las cirugías plásticas o sometiéndose a una serie de dietas que terminan matando o en desórdenes nerviosos. Además que el hombre solo quiere depender de sí mismo y no busca ayuda de Dios. Hoy en día nuestros niños están siendo confundidos y no saben si son niños o niñas porque en sus escuelas le han enseñado que el género sexual no existe. El hecho de haber sacado también a la Biblia de nuestras escuelas y demostrar además que Dios está muy lejos y cómo es amor. Podemos hacer todo lo que queramos porque el amor de Dios lo cubre todo y nos acepta todo. Nos hemos vuelto falsos y con un estilo de vida muy superficial, porque sin darnos cuenta nos estamos dejando envolver por las costumbres del mundo y no queremos apartarnos de él. Queremos tener grandes congregaciones para ser famosos y que nos digan que tenemos megas iglesias. Vuelvo y les digo, esto no es malo, al contrario, es muy bueno, pero se nos olvida que toda la gloria es de Dios. Somos iracundos con nuestros hermanos que cometen algún error,
porque porque nos hemos contagiado de ser poco tolerantes. Nuestra egolatría se nos ha infiltrado en nuestra mente y no nos hemos dado cuenta. Se nos olvida que la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia porque pensamos que Dios es amor. Hermanos, debemos desechar la corriente del mundo. No permitamos que ésta entre en nuestra forma de vida. Recuerden que debemos morir al viejo hombre, ese que nos dominaba en la carne, en donde solo le importaba a nosotros mismos, antes de pertenecer a Cristo. Sigamos, hermanos, la imagen de aquel que nos creó. Removemos nuestra mente, desechemos todo lo malo. Recordemos que somos de Cristo, que Él nos compró con su sangre, que le pertenecemos, que Él debe ser nuestro todo y debe estar en todo lo que nosotros hagamos y pensemos. Recordemos que Cristo es completamente suficiente en contraste con el vacío de la filosofía y de los diversos pensamientos humanos que solo tratan de llenar ese vacío existencial con placeres y un modo de vida que no reconoce a Jesús como el dueño, creador y soberano sobre todas las cosas visibles o invisibles. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con todo lo que nosotros estamos haciendo y pensando, porque Dios y el Espíritu Santo lo escudriña todo y para Dios no hay nada oculto. Nosotros somos escogidos de Dios, soportémonos entonces los unos a los otros. Debemos tener siempre presente que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él se deleitó en nosotros y en cada uno de nuestros rasgos. Ya nos llamaba por nuestro nombre. Somos amados por Él tanto que su unigénito Hijo vino a morir por la humanidad. Podemos ver aquí cuánto nos ama Dios. Recordemos que Él nos creó con sus manos y que somos sus hijos y su imagen. Entonces, ¿por qué entre nosotros hay rencillas y no nos soportamos si cada uno de nosotros fue escogido por Dios y es su imagen? ¿Por qué pisoteamos a nuestros hermanos hablando mal de ellos, sabiendo que todo esto le disgusta a Dios? Porque somos egoístas y seguimos la corriente del mundo. En vez de esto, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, que se compadecía de la multitud, dándole de comer, guiándolos y enseñándolos, sanando al enfermo y aún con Judas hasta el último momento antes de irse a venderlo, le demostró cuando la amaba. Cuando Jesús le deja mojar el pan en su taza, para el judío significa amistad y amor. Jesús es el mejor ejemplo. Por eso nuestro deber es buscar el fruto del Espíritu Santo para que Él transforme nuestro modo de ser y nos ayude a ser mansos como Jesús lo era y nos ayude a controlarnos para poder así soportar y perdonarnos y sobre todo ser humilde como Jesús lo fue. Vistámonos del amor de Dios. Debemos cultivar el amor entre nosotros, debe ser nuestra bandera y nuestro estandarte diario. Pero ¿qué es el amor? Hace parte del fruto del Espíritu Santo y solo se obtiene si permanecemos en intimidad con Él. Hay diferentes tipos de amor. Tenemos el ágape, el filial y el eros. Para los que no lo saben, el amor ágape es el amor de Dios, que lo da todo, aún sin merecer. El amor eros es el amor de la pareja y filial es el amor entre los hermanos. Es un amor tolerante que todo lo da y no debe pedir nada a cambio. Debemos amar a las personas sin importar raza, color o dinero. Debemos amar a todos sin hacer excepción de personas, saber perdonar y darnos, porque eso fue el ejemplo que nuestro Padre Celestial nos dio al dar a su Hijo sin nosotros merecerlo. También tenemos que ser la paz de Dios que abunde en nosotros.
La paz que también hace parte del fruto del Espíritu Santo es esa paz que a pesar de las circunstancias no se desespera, sino que permanece tranquilo. Si tenemos problemas o persecuciones, ya sea de nuestros mismos hermanos o si nos calumnian, no debemos pelear, sino tener esa paz que nace de la confianza en Dios, que a pesar de las circunstancias confiamos solo en Dios, pero también ser sus emisarios. Si llegamos a una casa donde hay guerra o a una ciudad donde hay discordia, debemos ser emisarios de la paz en esa casa. Debemos ser emisarios de la paz en toda circunstancia. Debemos ser emisarios de esa paz tan hermosa que Cristo nos ha dado. Que la palabra de Dios abunde en nosotros. Debemos tratar de hablar siempre de Cristo, animarnos los unos a otros, contando siempre la grandeza de lo que Cristo y su Santo Espíritu realiza entre nosotros, para así afianzar más nuestra fe, animando a los hermanos a adorar y orar, para así no andemos con chismes o murmuraciones y dañar a las personas que son la imagen de Dios. Debemos siempre preguntarnos antes de hablar si lo que voy a decir agrada y glorifica a Dios o daña a los hermanos. Debemos siempre, hermanos, glorificar a Dios aún con nuestra boca. Debemos siempre estar pendientes de no murmurar en contra de Dios ni de no quejarnos, porque esto también disgusta a nuestro Padre Celestial. Eso debemos hacer, estar siempre pendientes de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Debemos hablar bien del prójimo, no maldecirlo. Debemos desear siempre bien a las personas y no estar maldiciendo, ni hablando mal, ni deseando mal. Al contrario, siempre debemos bendecir y desear el bien a las personas. Haced todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermano, recuerda que todo lo que hagamos es para la gloria y honra de Dios. No busques tu propia gloria, sino siempre la de Dios. Así seas muy usado por el Espíritu Santo. Recuerda que no eres tú, es el Espíritu Santo, y tu vida debe siempre honrar a Dios. Recuerda que todo lo que tú hagas honre a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial nos los ha dado. Todo lo que tú vayas a hacer, siempre piensa primero, glorifica a Dios. Si vas a hablar, piensa, glorifica a Dios o maldice. Tu vida debe ser un testimonio para la gloria y honra de Dios, para que Dios sea siempre exaltado y a través de ese testimonio muchas personas vuelvan a ti y vuelvan a Dios. Muchas personas vean el reflejo de Dios en ti y que tú siempre seas el reflejo de Cristo, para que más gente se convierta a Dios por tu forma de ser y por tu forma de pensar. Deja que el Espíritu Santo te trate y olvídate del mundo. Vive una vida en santidad que glorifique siempre a Dios, porque hemos sido creados para su gloria y honra y no para la gloria y honra de nosotros. Como conclusión, hermanos, te voy a dejar una serie de preguntas para que las pienses y las medites. Y vuelvas y leas el texto de Colosenses 3:5 al 17. ¿A qué aspiras tú? ¿A ser grande en esta vida o a una vida eterna? ¿Tienes valores externos? ¿Qué es lo que buscas? ¿Tienes valores eternos? ¿En verdad has cambiado? ¿El Espíritu Santo ha hecho alguna obra en ti? ¿Has dado el fruto del Espíritu Santo?
lo acerca más a Dios o te está impidiendo hablar a solas con Él y dedicas tiempo al estudio de la palabra? ¿Está usted poniendo la mira en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Lo están engañando usted con la filosofía y tradiciones contemporáneas que no se hallan en la palabra o que la contradicen. ¿O se está dejando guiar por reglas legalistas que no enseñan claramente el Nuevo Testamento? ¿O por enseñanzas o profecías místicas que no apoyan la palabra de Dios o que tienden a añadir cosas que no están en ella o que parecen estar dirigidas solo a un grupo selecto? ¿Estás dispuesto a que la palabra de Cristo more en abundancia en ti y que sus preceptos te sirvan de guía? ¿Estás proclamando al Señor Jesucristo firmemente asido de Él y de todo lo que en Él tiene, tal y como lo has leído en Colosenses? ¿Has descubierto algún aspecto de tu vida que no corresponde a lo que Dios espera de ti? Hermanos, medita la palabra de Dios, estudia, busca, pide al Santo Espíritu de Dios que te transforme y que te cambie. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder los valores bíblicos si no estamos renovando nuestra mente a diario con la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te cambie, te moldee, transforme tu temperamento para que des el fruto del Espíritu Santo. Asídiate de la mano de Jesús y no la sueltes. Busca cada día su rostro para que sus bondades siempre estén contigo. Sé donde tú estés, modela tu lengua y sé paz en todas partes. Que la paz de nuestro Dios esté a diario con nosotros. Que sus misericordias sean siempre renovadas y que su rostro sea reflejado siempre en ti. Dios te bendiga, hermano. Amén.